Hola, mi nombre es Dante. Tengo 24 años y hoy me ven aquí, de pie, con un traje impecable, trabajando como asistente legal principal en uno de los bufetes más respetados de la ciudad. A simple vista, mi vida parece una historia de éxito, el sueño de cualquier joven que ha logrado superar las barreras sociales. Pero antes de ser el hombre que ven hoy, antes de conocer las leyes y los códigos penales, fui un niño que vivía temblando en la oscuridad. Fui un niño para quien el sonido de unas llaves en la puerta no significaba papá llegó, sino el monstruo ha despertado. Mi historia comienza en un pueblo pequeño, de esos donde las calles todavía huelen a tierra mojada después de la lluvia y donde las casas viejas guardan secretos detrás de cortinas de encaje. Desde afuera, nuestra casa parecía una pintura de tranquilidad. Teníamos un jardín cuidado, paredes pintadas de blanco y un viejo árbol de pirul que daba sombra al patio. Pero por dentro, esa casa era una pesadilla viviente. Todavía recuerdo con una claridad dolorosa el olor. No era olor a comida casera ni a ropa limpia. Era el hedor rancio del tequila barato mezclado con tabaco negro que emanaba de mi padre, Rogelio, cada vez que cruzaba el umbral de la puerta. Rogelio era un hombre grande, corpulento, con manos callosas de trabajador y una mirada que podía helar la sangre. Para los vecinos, era un hombre trabajador, un pilar de la comunidad. Para mi madre y para mí, era el verdugo. Mi madre, Elvira, era una mujer de ojos tristes y manos suaves. Era pequeña, frágil, como un pájaro atrapado en una jaula de hierro. Ella intentaba mantener la paz, siempre caminando de puntitas, siempre susurrando, siempre tratando de que el mundo no hiciera ruido para no despertar la ira de mi padre. Pero nunca era suficiente. En las noches en que Rogelio llegaba borracho, nuestra pequeña casa se convertía en un campo de batalla. El sonido de los platos rompiéndose contra la pared, los gritos ahogados de mi madre y los gruñidos de mi padre se mezclaban en una sinfonía horrorosa que se repetía noche tras noche. Yo no podía escapar. No había a dónde ir. Tenía solo 6 años cuando sentí por primera vez la fuerza bruta de mi padre. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era una tarde de invierno y hacía frío. Estábamos cenando sopa de fideo, esa sopa caliente que mi madre hacía para consolarnos. Mis manos pequeñas temblaban un poco, quizás por el frío, quizás por el miedo que ya sentía instintivamente al tenerlo cerca. Accidentalmente, mi codo golpeó el vaso de leche. El líquido blanco se derramó sobre la mesa de madera, goteando hacia el piso. Fue un error infantil. Un simple accidente. Pero para Rogelio, fue la excusa perfecta para desatar su furia. ¿Crees que esta es tu casa para hacer lo que se te dé la gana, mocoso inútil? Rugió. Sus ojos estaban inyectados en sangre, esa mirada vidriosa que yo aprendería a temer más que a la muerte. Antes de que mi cerebro de 6 años pudiera procesar lo que estaba pasando, su mano, pesada como un ladrillo, impactó contra mi hombro. La fuerza fue tal que salí despedido de la silla y caí al suelo duro. El dolor fue agudo, inmediato. Pero lo peor no fue el golpe. Lo peor fue ver a mi madre. Elvira corrió hacia mí, cubriéndome con su propio cuerpo, un escudo humano hecho de amor y desesperación. Por favor, Rogelio, es solo un niño. Suplicó ella, con la voz quebrada por el llanto. No lo toques. Pero mi padre no se detuvo. Al verla interferir, su ira cambió de objetivo. La agarró por el cabello largo y negro, tirando de ella hacia atrás, lejos de mí. Los sonidos de los golpes resonaron en la cocina estrecha, secos y brutales. Yo solo pude hacerme un ovillo en el suelo, tapándome los oídos con las manos, cerrando los ojos con fuerza, tratando de bloquear los gritos de mi madre, deseando desaparecer, deseando ser invisible. Esa noche, después de que mi padre se tambaleó hacia el dormitorio y sus ronquidos llenaron la casa, mi madre limpió silenciosamente los fragmentos rotos y la leche derramada. Luego vino a mi cama. Se sentó a mi lado, frotando suavemente los moretones que comenzaban a florecer en mi piel. Dante, tienes que ser fuerte, ¿me oyes? Susurró. Su labio estaba partido y tenía un ojo hinchado, pero me sonreía con esa tristeza infinita. Perdóname por no poder protegerte mejor, mi amor.
Yo no entendía por qué se disculpaba. Ella era la única luz en esa casa oscura. Todo lo que pude hacer fue abrazarla, sintiendo el calor de su cuerpo tembloroso, y jurarme a mí mismo, con la ferocidad que solo un niño puede tener, que un día yo sería lo suficientemente grande y fuerte para salvarla del monstruo que llamaba papá. Los años pasaron, y con ellos, la oscuridad se hizo más profunda. Mi padre perdió su trabajo en la fábrica y el alcohol se convirtió en su única compañía constante. Bebía desde la mañana hasta la noche, y cada vez que estaba ebrio, encontraba una excusa para descargar su frustración en nosotros. Una vez me lanzó contra la pared solo por hacer ruido mientras veía dibujos animados. Otra vez golpeó a mi madre tan fuerte que ella no pudo levantarse de la cama en 2 días, todo porque ella se atrevió a preguntarle dónde había estado toda la noche gastándose el dinero de la comida. Los moretones en el cuerpo de mi madre se multiplicaron, convirtiéndose en un mapa de dolor que ella siempre trataba de ocultar con blusas de manga larga y bufandas, incluso en el calor sofocante del verano. Curiosamente, en medio de esa pesadilla, todavía encontraba momentos de paz. Después de cada tormenta, mi madre me llevaba al patio trasero, bajo la sombra del viejo árbol de pirul. Nos sentábamos en la tierra y ella me contaba historias, o simplemente mirábamos las estrellas titilando en el cielo nocturno. ¿Ves esas estrellas, Dante? Me decía suavemente, acariciando mi cabello. Incluso cuando la oscuridad cubre todo el cielo, ellas siempre están ahí. Tienes que ser así. Tienes que brillar, sin importar cuán dura se ponga la vida. Prométemelo. Esas palabras se grabaron en mi alma. Pero no siempre podía ser fuerte. Había noches en las que me escondía en el armario, abrazando una almohada, odiándome por ser demasiado pequeño, demasiado débil. Odiaba a mi padre por convertir nuestro hogar en un infierno. Y a veces, Dios me perdone, odiaba al mundo por abandonarnos en ese dolor. Cuando cumplí 8 años, nació mi hermana, Marisol. Marisol fue el único milagro en esos años oscuros. Era una niña preciosa, con ojos grandes y curiosos y una sonrisa que podía iluminar la habitación más lúgubre. Ella trajo un destello de esperanza tanto para mi madre como para mí. Pero lo que más me sorprendió, y a la vez me confundió, fue cómo mi padre trataba a Marisol. Con ella, Rogelio era una persona completamente diferente. Nunca le gritaba. Nunca le levantaba la mano. Al contrario, era amable, incluso sonreía cuando la sostenía en sus brazos o le cepillaba el cabello. Tú eres mi princesa, mi tesoro, le decía a Marisol, con una voz llena de un cariño que yo jamás había conocido. Yo no podía entender cómo podía ser tan cruel con mi madre y conmigo, y tan dulce con ella. Y, honestamente, estaba agradecido por ello. Marisol era el único punto brillante en nuestra familia, y yo prefería 1000 veces recibir los golpes yo mismo antes que verla sufrir lo que nosotros sufríamos. Me convertí en su pararrayos. Si papá estaba enojado, yo hacía algo para llamar su atención, para que su furia cayera sobre mí y no sobre ella. Sin embargo, el favoritismo de mi padre hacia Marisol también me hacía sentir más solo. Me hacía preguntarme, ¿qué tengo de malo? ¿Por qué no me quiere a mí? Recuerdo una tarde, cuando yo tenía 12 años. Accidentalmente pisé una de las muñecas de Marisol. Rogelio se abalanzó sobre mí como un animal salvaje, dándome una bofetada tan fuerte que mis oídos zumbaron durante horas. ¿Cómo te atreves a hacer llorar a tu hermana?, gritó. Marisol lloraba a gritos, no por la muñeca, sino porque me estaban golpeando a mí. Ella corrió a abrazarme, pero mi padre la apartó con suavidad, consolándola como si yo fuera el villano de la historia. Mi madre estaba allí, impotente, con los ojos rojos, mordiéndose el puño para no gritar y empeorar las cosas. Esa noche, ella nos abrazó a los dos y susurró, los amo. Pase lo que pase, siempre me tendrán a mí. Pero yo sabía, en el fondo, que ella también se estaba rompiendo. La luz en sus ojos se estaba apagando, poco a poco. Mi adolescencia transcurrió entre el miedo y el trauma. Aprendí a leer el estado de ánimo de mi padre por el sonido de sus pasos. Aprendí a ser invisible. En la escuela, evitaba a todos.
No quería la lástima de nadie, no quería que nadie supiera que mi casa era una prisión. Pero cada vez que veía a mi madre con nuevas heridas, mi corazón se desgarraba. Empecé a soñar despierto con el día en que sería lo suficientemente mayor para llevarme a mi madre y a Marisol lejos de allí. Lejos de ese hombre. Cuando cumplí 16 años, las cosas empeoraron drásticamente. Mi padre ya casi no ocultaba su desprecio por mi madre. Las discusiones eran más frecuentes y giraban en torno a otra mujer. Escuché nombres, escuché rumores en el pueblo. Una mujer llamada Lidia. Si traes a esa mujer aquí, me mato. Me mato delante de ti. Escuché gritar a mi madre una noche. Fue la primera vez que la oí alzar la voz con tanta desesperación. ¿Me amenazas?, rugió mi padre. Tú no eres nadie, Elvira. Eres una inútil. ¿Crees que puedes detenerme? Comencé a notar signos inquietantes. Mi madre ya no cantaba. Se sentaba sola en la cocina, mirando la pared, sosteniendo una taza de té frío. Cuando le preguntaba si estaba bien, me sonreía, pero esa sonrisa no llegaba a sus ojos. Estoy bien, Dante. Solo, cuida a Marisol, ¿sí? Prométeme que siempre cuidarás a tu hermana. Sentí un frío en el estómago. Sabía que ella estaba tratando de protegerme, pero no podía soportar verla destruirse. Empecé a documentar lo que pasaba. Escribía en un cuaderno viejo que escondía bajo una tabla suelta en mi habitación. Fechas, horas, insultos, golpes. No sabía por qué lo hacía, tal vez instinto, tal vez la esperanza ingenua de que esas notas sirvieran de algo. Pero yo era solo un chico de 16 años, sin poder, sin dinero, enfrentándome a un tirano. Entonces llegó el día fatídico. Era una tarde de octubre, el cielo estaba gris plomo y una llovizna fría caía sobre el pueblo. Llegué tarde de la escuela porque me había quedado en la biblioteca terminando un ensayo. La biblioteca era mi refugio, el único lugar donde había silencio y paz. Al entrar en casa, sentí un silencio sepulcral que me heló la sangre. No había gritos, no había sonido de la televisión, Marisol no estaba jugando. Tampoco se oía el tarareo suave de mi madre en la cocina. Nada. Solo estaba mi padre, sentado en el sofá, con una botella de tequila vacía rodando por el suelo y un olor penetrante en el aire. No olía solo a alcohol. Olía a cloro. Mucho cloro. Él levantó la vista. Sus ojos estaban turbios, desenfocados. ¿Y mamá?, pregunté, sintiendo que el corazón me latía en la garganta. Se cayó por las escaleras, dijo él, con una voz plana, sin emoción, como si estuviera dando el reporte del clima. Está muerta. El mundo se detuvo. Mis rodillas flaquearon. ¿Qué? ¿Se cayó? Repetí, mi voz era apenas un susurro. ¿Cómo que se cayó? ¿Qué le hiciste? Mi padre se levantó de un salto, con una agilidad sorprendente para su estado, y me agarró del cuello de la camisa, levantándome casi del suelo. ¿Te atreves a hablarme así?, bramó, escupiéndome saliva en la cara. No hice nada. Se cayó. ¿Entendiste? Se cayó. Me empujó contra la pared y luego se dio la vuelta, murmurando que necesitaba otro trago. No me importó. Salí corriendo. Corrí bajo la lluvia, sin chaqueta, sin aliento, hasta el hospital del pueblo. Cuando llegué, jadeando, vi a Marisol sentada en el pasillo de emergencias, con los ojos hinchados y rojos, abrazando la muñeca vieja que mi madre le había remendado tantas veces. Dante. Sollozó ella al verme, lanzándose a mis brazos. Mamá no despierta. La abracé con todas mis fuerzas, luchando contra mis propias lágrimas, tratando de ser el hermano mayor fuerte que ella necesitaba. Pero por dentro, una tormenta rugía. El médico salió. Era un hombre de mediana edad con rostro sombrío. Nos explicó que mi madre había sufrido un traumatismo craneoencefálico severo por una caída. Hicimos todo lo que pudimos, dijo, pero el daño era masivo. Entré a verla. Mi madre yacía en la camilla, pálida, fría. Ya no había dolor en su rostro,
solo un vacío aterrador. Pero lo que no pude ignorar fueron los moretones en sus brazos, viejos y nuevos, y una marca extraña en su cuello. Quise gritar. Quise golpear las paredes. Sabía que no se había caído. Sabía que él la había empujado, o golpeado hasta que ella no pudo más. Pero yo era un niño. Y él era mi padre, el hombre respetable de cara a la galería. Los días siguientes fueron una neblina de dolor. El funeral fue rápido, casi clandestino. Rogelio apareció con un traje viejo, apestando a alcohol y mentas, y no nos dirigió la palabra ni a Marisol ni a mí. Los vecinos vinieron, susurrando pobrecita Elvira, qué trágico accidente, pero vi la duda en sus ojos. Todos sabían. Todos sospechaban. Pero nadie, absolutamente nadie, tuvo el valor de señalar al monstruo. La noche después del entierro, mientras yacía en mi cama mirando el techo, sentí que mi corazón había sido arrancado. Recordé la última vez que mi madre me abrazó. Recordé las peleas sobre Lidia. Me escabullí a la habitación de mi padre cuando él roncaba. Busqué en su cajón. Encontré su teléfono viejo. Allí estaban los mensajes con una tal Lidia. Mensajes de afecto, pero también de impaciencia y odio. La vieja ya sabe todo, va a arruinarlo, decía un mensaje de él. Resuélvelo, Rogelio. No voy a esperar siempre, respondía ella. Lo manejaré, fue el último mensaje de mi padre, enviado 2 horas antes de que mi madre cayera por las escaleras. Leí esas palabras y sentí náuseas. No fue un accidente. Fue un asesinato. Pero, ¿quién le creería a un adolescente de 16 años con un teléfono robado y un cuaderno de notas? Fui con la policía local, pero el oficial conocía a mi padre. Hijo, estás en duelo, estás imaginando cosas. Vete a casa antes de que llame a tu papá. La impotencia me quemaba las entrañas. Mi madre se había ido para siempre, y el asesino dormía en la habitación de al lado. No tuve que esperar mucho para que el infierno cambiara de forma. Apenas 2 semanas después del funeral, cuando la tierra sobre la tumba de mi madre aún estaba fresca, Rogelio trajo a Lidia a casa. Lidia era todo lo opuesto a mi madre. Era más joven, ruidosa, vulgar. Entró en nuestra casa como si fuera la dueña, masticando chicle y mirando todo con desdén. Llevaba ropa ajustada y un perfume barato y dulce que me revolvía el estómago. Dante, Marisol, esta es Lidia, dijo mi padre, con una sonrisa desafiante. Ella va a vivir aquí. Trátenla con respeto. Me quedé helado en la esquina de la sala, apretando los puños hasta que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Quién es ella? Grité, incapaz de contenerme. ¿En la casa de mamá? Hace 2 semanas que la enterramos. Mi padre me miró con esos ojos fríos de reptil. Esta es mi casa. Y Lidia es mi mujer ahora. Si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Sus palabras fueron como una bofetada. Lidia soltó una risita burlona y se sentó en el sofá de mi madre. Nuestra casa se transformó. Las fotos de mi madre desaparecieron de las paredes. Lidia tiró sus adornos, sus manteles bordados, todo lo que recordaba a ella. Una tarde, la encontré tirando la ropa de mi madre en bolsas de basura negras. Son trapos viejos, dijo Lidia sin mirarme. Necesito espacio para mis cosas. Rescaté una foto de mi madre de la basura y la escondí bajo mi almohada. Era lo único que me quedaba. Pero lo peor no fue el cambio en la decoración. Fue el trato hacia Marisol. Mi padre, que antes adoraba a Marisol, ahora estaba tan obsesionado con complacer a Lidia que ignoraba a su hija. ¿Y Lidia? Lidia odiaba a Marisol. Veía en ella a la hija de su rival. Oye, niña, ven a limpiar esto, le ordenaba Lidia a Marisol mientras se pintaba las uñas. Eres una inútil, igualita a tu madre muerta. Marisol, con solo 9 años, se encogía de miedo. Yo trataba de intervenir, de hacer los quehaceres por ella, de protegerla. Déjala en paz, Lidia. Yo lo hago, le decía yo, tragándome mi orgullo. Vaya, el principito quiere jugar a la sirvienta, se burlaba ella. Pues hazlo bien,
o le diré a tu padre que me faltaste al respeto. Vivíamos en un estado de terror constante. Yo trabajaba medio tiempo en una taquería después de la escuela para ahorrar cada centavo, soñando con juntar lo suficiente para escapar con Marisol. Pero el dinero nunca era suficiente. Todo estalló una noche de sábado, un mes después del funeral. Afuera llovía a cántaros, una tormenta eléctrica que hacía temblar las ventanas. Yo llegué a casa empapado y cansado después de mi turno. Al entrar, escuché el llanto de Marisol. Corrí a la sala. La escena que vi hizo que mi sangre hirviera. Marisol estaba en el suelo, llorando, recogiendo los pedazos de un jarrón barato que se había roto. Lidia estaba de pie sobre ella, con la mano levantada, lista para golpearla de nuevo. «Eres una estúpida torpe», gritaba Lidia. «Y mira lo que hiciste». «No la toques», grité. No pensé. No calculé. Solo reaccioné. Me lancé entre Lidia y mi hermana y empujé a Lidia. No fue un empujón fuerte, solo quería alejarla. Pero Lidia, con sus tacones altos, perdió el equilibrio y cayó sentada en el sofá. En ese preciso instante, la puerta principal se abrió. Rogelio entró, tambaleándose, con el olor a tequila emanando de sus poros. Lidia vio su oportunidad. Soltó un grito teatral y se cubrió la cara. «Rogelio. Ayúdame. Tu hijo me golpeó», chilló ella, fingiendo sollozos. «Me atacó». Mi padre no preguntó. No miró a Marisol llorando en el suelo. Sus ojos se fijaron en mí, inyectados en sangre, llenos de una furia asesina. «¿Te atreviste a tocarla?», rugió. Y ella estaba pegándole a Marisol. Intenté explicar, retrocediendo. Solo la defendí. «Y mentiroso», gritó Rogelio. Se abalanzó sobre mí. Su puño impactó en mi boca. Sentí el sabor metálico de la sangre y el crujido de un diente rompiéndose. Caí al suelo, aturdido. Pero él no paró. Me agarró del cuello de la camisa y me arrastró, literalmente me arrastró, hacia la puerta abierta. «¿Te crees muy hombre?», gritaba mientras me jalaba. «En mi casa se hace lo que yo digo. Lárgate». Me lanzó hacia los escalones de la entrada. Aterricé en el lodo, bajo la lluvia helada. «Papá, no». Dante no hizo nada. Escuché a Marisol gritar desesperada. «Cállate tú también o te va igual», le gritó él. Luego, se volvió hacia mí, parado en el umbral como un gigante malvado. «No eres mi hijo. Eres igual de débil que tu madre. Si vuelves a poner un pie aquí, te mato». Y cerró la puerta. El sonido del cerrojo deslizándose fue definitivo. ¡Clac! Me quedé allí, tirado en el barro, con la lluvia mezclándose con la sangre de mi boca y las lágrimas de mis ojos. Miré hacia la ventana. Vi la carita de Marisol pegada al vidrio, sus manos pequeñas golpeando el cristal, gritando mi nombre. Lidia apareció detrás de ella y cerró las cortinas de golpe. Ese fue el momento más bajo de mi vida. Tenía 16 años. No tenía abrigo. No tenía dinero. No tenía madre. Y acababa de perder a mi hermana, la única persona que me importaba en el mundo. Me levanté tambaleándome, el frío calando mis huesos, y empecé a caminar hacia la oscuridad. Caminé sin rumbo durante horas. El frío era insoportable. Terminé en el Parque Alameda, acurrucado en un banco de concreto, tratando de no morir de hipotermia. Pensé en rendirme. Pensé que tal vez mi padre tenía razón y yo era un inútil. Pero entonces recordé la promesa bajo el árbol de pirul. «Tienes que brillar, Dante». Y recordé a Marisol tras la ventana. No podía dejarla allí con esos monstruos. A la mañana siguiente, con los últimos pesos que tenía en el bolsillo, usé un teléfono público. Llamé a la única persona que quedaba, mi tía Beatriz, la hermana de mi madre. Ella vivía en una ciudad a 3 horas de distancia. Se había alejado de nosotros porque no soportaba ver cómo Rogelio trataba a mi madre, y mi padre le había prohibido la entrada a nuestra casa. ¿Dante?,
Su voz sonaba preocupada. ¿Qué pasa, mijo? Tía, mi voz se quebró. Papá me echó. Mamá murió y necesito ayuda. Tengo miedo por Marisol. Dios mío, susurró ella. Quédate donde estás. Gustavo va por ti. Ya mismo. Mi tío Gustavo llegó 4 horas después en su vieja camioneta. Cuando me vio, sucio, con el labio partido y temblando, ese hombre grandote, con cara de pocos amigos pero corazón de oro, lloró. Me subió a la camioneta, me puso una manta y me dio un termo con café caliente. Vamos a casa, hijo, dijo. Viví con ellos un mes. Me curaron las heridas, me alimentaron. Pero yo no podía dormir. Cada noche soñaba con Marisol llorando. Tengo que ir por ella, le dije a mi tía una noche. No puedo dejarla con Lidia. Lo sé, dijo Beatriz con determinación. No la dejaremos. Gustavo, prepara la camioneta. Mañana vamos por la niña. El regreso a mi antigua casa fue tenso. Gustavo, que era un hombre fuerte que había trabajado en la construcción toda su vida, bajó del auto conmigo. Yo tenía miedo, mis piernas temblaban, pero ver a mi tío a mi lado me dio valor. Golpeamos la puerta. Rogelio abrió. Se veía fatal, sin afeitar, con resaca. Al ver a Gustavo detrás de mí, su arrogancia vaciló. ¿Qué quieren? Gruñó. Venimos por Marisol, dije yo, con la voz más firme que pude encontrar. Y no nos vamos a ir sin ella. Es mi hija, dijo Rogelio, tratando de cerrar la puerta. Gustavo puso su bota de trabajo en el marco, impidiendo que la puerta se cerrara. Rogelio, dijo Gustavo con voz grave y tranquila. Ya le quitaste la vida a Elvira. Ya echaste a Dante. Si no nos das a la niña por las buenas, llamaré a mis amigos en la policía estatal y les contaré todo lo que sé sobre esa caída en las escaleras. Y créeme, ellos no son tan amables como la policía local. Rogelio palideció. Miró a Lidia, que estaba atrás limándose las uñas. —¡Que se la lleven! —gritó Lidia. Esa mocosa solo estorba. Lárguense todos. Rogelio nos miró con odio, pero se hizo a un lado. Llévatela, escupió. Me ahorro la comida. Pero no vuelvan nunca. Para mí, están muertos. Corrí a la habitación de Marisol. Ella estaba en su cama, delgada, ojerosa. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Tomé su mano, tomé su mochila con 3 cambios de ropa y su muñeca, y salimos de ese infierno sin mirar atrás. La vida con mis tíos fue buena, pero dura. No tenían mucho dinero, pero nos dieron amor y seguridad. Sin embargo, yo sabía que el amor no bastaba para protegernos del mundo. Necesitaba poder. Necesitaba asegurarme de que nunca nadie volviera a pisotearnos. Decidí que quería ser abogado. No cualquier abogado, sino el mejor. Quería entender las reglas del juego para poder usarlas contra hombres como mi padre. Los siguientes 8 años fueron una batalla. Trabajaba de día lavando platos en un restaurante, con las manos arrugadas por el agua y el jabón, y estudiaba de noche hasta que los ojos me ardían. Había días en que solo comía una vez para ahorrar dinero para los libros. Mi tía Beatriz me decía, descansa un poco, mijo. Pero yo no podía descansar. Tenía una obsesión. Recortaba noticias sobre casos de violencia doméstica. Leía cada ley, cada precedente. Mi motivación no era el dinero, ni el prestigio. Era la rabia. Una rabia fría y calculadora que usaba como combustible. Terminé la carrera con honores. Fui el primero de mi clase. Gracias a mis calificaciones y a un ensayo apasionado sobre las fallas del sistema judicial en la protección de menores, conseguí una pasantía y luego un puesto de asistente legal en el bufete del licenciado Paredes. Un abogado temido y respetado en la ciudad. Ahora tenía 24 años. Usaba traje. Hablaba con propiedad. Pero por dentro, seguía siendo el niño que temblaba bajo la mesa. Cada vez que me miraba al espejo, buscaba rasgos de mi padre en mi cara, aterrorizado de encontrar al monstruo dentro de mí.
Era un martes por la mañana cuando el pasado volvió a tocar a mi puerta. El licenciado Paredes entró a mi oficina y dejó caer una carpeta gruesa sobre mi escritorio. Dante, tengo un caso difícil. Necesito tu cerebro obsesivo en esto, dijo Paredes. Una mujer solicita divorcio y una orden de restricción permanente. Su esposo la golpeó tan fuerte que casi pierde un ojo. Dice que él la amenazó de muerte si se iba. Abrí la carpeta. Leí los nombres. Y el mundo se detuvo de nuevo, igual que aquella tarde a los 16 años. Demandante, Lidia Martínez. Demandado, Rogelio. Sentí que me faltaba el aire. Me levanté de golpe y corrí al baño. Me encerré en el cubículo y tuve un ataque de pánico. Mi corazón latía desbocado. ¿Lidia? ¿La mujer que me hizo la vida imposible? ¿La mujer que se burló de la muerte de mi madre? ¿Ahora era la víctima? Una parte de mí, una parte oscura y vengativa, pensó, se lo merece. Es el karma. Pero luego vi las fotos adjuntas en el expediente. Lidia con el ojo morado. Lidia con marcas en el cuello. Eran las mismas marcas que tenía mi madre. Exactamente las mismas. Y comprendí que el enemigo no era Lidia. El enemigo siempre fue Rogelio. Si no ayudaba a Lidia, ella sería la próxima Elvira. Y Rogelio seguiría ganando. Me lavé la cara con agua fría, me ajusté la corbata y volví a la oficina de Paredes. Conozco a este hombre, le dije, mi voz sonaba extrañamente calmada. Es mi padre. Paredes me miró sorprendido. Entonces no puedes tomar el caso. Hay conflicto de intereses. No, insistí. Nadie conoce a este hombre mejor que yo. Sé cómo piensa. Sé cómo respira. Sé cómo hacerlo caer. Si usted lleva el caso, déjeme ser su segundo. Déjeme preparar la estrategia. Por favor. Paredes me estudió durante un largo minuto. Vio el fuego en mis ojos. Está bien, Dante. Pero si veo que pierdes la cabeza, te saco del caso. La reunión con Lidia fue surrealista. Entró en la sala de conferencias encogida, temblorosa. Había perdido peso, se veía vieja y acabada. Cuando me vio, no me reconoció al principio. Señora Martínez, soy el asistente legal, dije. Me acerqué y me senté frente a ella. Míreme. Ella levantó la vista. Sus ojos se abrieron con horror al reconocerme. ¿Dante? Susurró, cubriéndose la boca. Dios mío. ¿Tú? ¿Tú vas a ser mi abogado? Voy a ayudar a meter a Rogelio en la cárcel, dije fríamente. No por usted. Sino porque ningún monstruo debe andar suelto. Lidia rompió a llorar. Me contó todo. Cómo Rogelio cambió con los años. Cómo la luna de miel terminó y empezaron los golpes. Cómo él la aisló de todos. Era la misma historia de mi madre, repetida paso a paso. Lidia me miró con vergüenza. Perdóname, Dante. Por lo que te hice. Por lo de tu hermana. Estaba ciega. No estamos aquí para hablar del pasado, le corté. Estamos aquí para destruir su futuro. El día del juicio llegó. La sala estaba llena. Rogelio entró con su nuevo abogado, un tipo caro pagado con el dinero que mi padre había obtenido vendiendo unos terrenos de mi abuelo. Al ver a mi padre después de 8 años, sentí una mezcla de náuseas y adrenalina. Estaba más viejo, con el cabello gris, pero tenía la misma mirada arrogante. Cuando me vio sentado en la mesa de la acusación, su sonrisa se congeló. Me miró con incredulidad, luego con desprecio, y murmuró algo a su abogado. El juicio fue brutal. El abogado de Rogelio pintó a Lidia como una mujer inestable, loca, que se autolesionaba para sacar dinero. Rogelio subió al estrado y dio una actuación digna de un Oscar. Lloró. Dijo que amaba a su esposa. Dijo que solo intentaba ayudarla con sus problemas mentales. El jurado parecía dudar. Era mi turno. Paredes me hizo una señal. Me levanté. Era el momento del contrainterrogatorio.
Me acerqué al estrado. Mi padre me miraba fijamente, desafiante. Señor Rogelio, empecé, mi voz resonando en la sala. Usted dice que es un hombre de familia. Un protector. Lo soy, dijo él, con voz firme. Si es tan buen protector, ¿por qué su hijo de 16 años huyó de casa una noche de tormenta y nunca volvió? El abogado de Rogelio se puso de pie. La objeción. Irrelevante. Va a la credibilidad del testigo, su señoría, dijo Paredes rápidamente. El juez asintió. Continúe. Rogelio apretó la mandíbula. Mi hijo era un rebelde. Un malagradecido. ¿Se fue porque quiso? ¿Se fue porque quiso? Me acerqué más, invadiendo su espacio personal, algo que sabía que él odiaba. ¿O se fue porque usted le rompió un diente de un puñetazo? Rogelio se puso rojo. Eso es mentira. ¿Y Elvira? Pregunté suavemente. ¿Su primera esposa? ¿También se cayó porque quiso por las escaleras? La objeción. Gritó el otro abogado. Retirado, dije, sin apartar la mirada de mi padre. Hablemos de Lidia. Usted dijo que ella se golpeó sola. El hematoma en el cuello, en forma de dedos, ¿también se lo hizo ella? ¿Tiene ella las manos tan grandes como las suyas, señor Rogelio? Ella está loca, gruñó Rogelio, perdiendo la compostura. Me provocaba. Ah, ¿lo provocaba? Sonreí, una sonrisa de tiburón. ¿Cómo lo provocaba? ¿Haciendo mal la sopa? ¿Derramando leche? ¿Metiendo ruido al respirar? Rogelio empezó a respirar agitadamente. Estaba cayendo en la trampa. Odiaba ser cuestionado, y odiaba ser cuestionado por mí, el niño que él consideraba débil. Usted no sabe nada, siseó él. Usted es un mocoso que cree que por usar traje es alguien. Yo soy alguien, dije, bajando la voz para que solo él y el jurado escucharan. Soy el niño que vio cómo arrastraba a mi madre por el cabello. Soy el testigo que usted creyó haber silenciado. Y ahora, soy el abogado que va a exponer lo cobarde que es. Porque solo un cobarde golpea a quienes debe proteger. Eso fue todo. La máscara se rompió. Rogelio se levantó de golpe, golpeando el estrado con el puño. Su cara estaba púrpura de ira. «Cállate», gritó, su voz retumbando en la sala. «Tú no eres nadie. Yo te hice y yo te puedo destruir. Esa mujer es mía. Es mi esposa y yo la educo como se me da la gana. Igual que a tu madre». El silencio que siguió fue absoluto. El jurado miraba con horror. El juez tenía los ojos muy abiertos. Rogelio, respirando con dificultad, miró a su alrededor y se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Acababa de confesar su naturaleza violenta y posesiva frente a todos. No tengo más preguntas, su señoría, dije, dándome la vuelta y regresando a mi asiento. Mis manos temblaban, pero no de miedo. De victoria. El veredicto llegó en menos de 2 horas. Culpable de todos los cargos, violencia doméstica agravada, asalto y amenazas de muerte. Debido a la gravedad de las lesiones y a su comportamiento en la corte, el juez no tuvo piedad. Lo sentenciaron a la pena máxima permitida por esos delitos, más una orden de alejamiento permanente y la pérdida de gran parte de sus bienes para compensar a Lidia. Vi cómo los oficiales le ponían las esposas. Por primera vez en mi vida, Rogelio parecía pequeño. Un viejo amargado y derrotado. Me buscó con la mirada mientras se lo llevaban, pero ya no había fuego en sus ojos, solo miedo. Miedo a morir solo en una celda. 6 meses después, en un día de otoño donde las hojas de los árboles comenzaban a caer, fui a la prisión estatal. Me senté frente al vidrio de seguridad. Rogelio entró. Llevaba el uniforme naranja y se veía demacrado. Se sentó y tomó el teléfono. Yo hice lo mismo. ¿Viniste a burlarte?, preguntó, su voz era rasposa. No, dije. Vine a devolverte algo. Saqué de mi maletín una foto. Era la foto de familia que había rescatado de la basura, pegada con cinta adhesiva.
La pegué contra el vidrio. Míranos, dije. Éramos una familia. Podrías haber tenido todo. Podrías tener nietos, podrías tener amor. Pero elegiste el odio. Elegiste la botella y el puño. Rogelio miró la foto. Por un segundo, vi un brillo de arrepentimiento, o tal vez era solo autocompasión. La vida es dura, Dante, dijo. Tú no entiendes. Un hombre tiene presiones. No, lo interrumpí. La vida es dura para todos. Pero ser un monstruo es una elección. Tú elegiste serlo cada vez que levantaste la mano contra mamá. Cada vez que me golpeaste. Me levanté. Ya no te odio, Rogelio, dije, y me sorprendí al darme cuenta de que era verdad. El odio requiere energía, y tú ya no mereces mi energía. Solo eres un recuerdo triste. Un ejemplo de lo que nunca quiero ser. Dante, espera, dijo él, golpeando el vidrio débilmente. Soy tu padre. Mi padre murió hace mucho tiempo, dije. El día que mató a mi madre. Adiós, Rogelio. Colgué el teléfono y salí de la sala de visitas. Al cruzar las puertas de la prisión y salir al aire libre, sentí que un peso de toneladas se levantaba de mis hombros. Respiré hondo. El aire olía a libertad. Afuera me esperaba un auto. En el asiento del conductor estaba Marisol. Ahora tenía 17 años, estaba estudiando para ser enfermera y era una joven radiante y feliz. A su lado estaba mi tía Beatriz. Me subí al auto. Marisol me sonrió. ¿Estás bien, hermano? Preguntó. Miré hacia el muro de la prisión y luego a mi hermana. Sí, dije, devolviéndole la sonrisa. Estoy bien. Se acabó. Hoy, sigo trabajando como abogado. Me especializo en casos de violencia doméstica. Ayudo a mujeres y niños a encontrar su voz, a escapar de sus propios monstruos. Y cada vez que gano un caso, cada vez que veo a una víctima salir libre y segura, siento que estoy cumpliendo la promesa que le hice a mi madre bajo el árbol de pirul. A veces, la venganza no es hacer daño a quien te lastimó. La mejor venganza es ser feliz, tener éxito y romper el ciclo. Mi padre se pudre en una celda, solo y olvidado. Yo estoy aquí, rodeado de gente que me ama, usando mi pasado para construir un futuro mejor. Muchos me han preguntado si me arrepiento de haber mandado a mi propio padre a la cárcel. Algunos dicen que la sangre es sagrada. Yo les digo que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. ¿Y tú, qué piensas? ¿Hice lo correcto al usar la ley para destruir a mi padre y salvar a la mujer que alguna vez me echó a la calle? ¿O debí dejarlo en manos del destino? Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez te sientes atrapado en la oscuridad, recuerda las estrellas. Siempre están ahí, esperando a que brilles. Si te gustó este relato, suscríbete al canal para más historias de justicia real. Nos vemos en la próxima.